tema de hoy veremos evaluación de funciones. ¿De acuerdo? El momento de evaluar de funciones es darle un valor o el resultado de la función según el elemento que vamos a ingresar aquí. Lo primero que tendremos que saber o acordarnos es la definición de función. Me dice definición de función es una regla que asigna a cada elemento el conjunto de partida, un solo elemento de mi conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Entonces, al ser una regla, pues esto se va a cumplir en todo momento. Aquí tengo mi conjunto de partida. Recuerda que por lo general mi conjunto de partida siempre va a partir de x. Voy a aplicar una función y como resultado me va a dar una función en razón de x, en función de x. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo mi conjunto de partida y tengo mi conjunto de llegada. Si nosotros nos ponen una función que me dice f de x es igual a 2x menos 3, encontrar el valor para f de 3, el valor para un medio y el valor de a. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces aquí nos están indicando una cosa. Esto es f de x. Entonces aquí podríamos poner, ¿sale? Aquí podríamos poner 3. Le vamos a aplicar una función. Entonces aquí sería f de 3. ¿De acuerdo? Pero f de 3 no es solito, es f de x es igual a lo que está aquí. Entonces, ¿qué hacer? No se preocupen en ese sentido. Entonces aquí voy a tener f de 3, que es igual a 2 veces el valor de x. Mi valor de x ya me lo están indicando aquí, es 3. Entonces aquí voy a tener 3 menos 3 que le pertenece a la función. Entonces tenemos que f de 3 es igual a 2 por 3 son 6, menos 3. Entonces tenemos que f de 3 es igual a 3. Y ya tenemos nuestro primer resultado. Aquí tenemos el primer resultado. Que me dice, cuando f de 3, esto es igual a 3. En la siguiente es como lo hicieras así. Acuérdate que este es mi término independiente. Entonces aquí voy a tener un medio. Le voy a aplicar una f a una función, entonces va a quedar f de un medio. Recuerda que esto nada más es meramente explicativo, no lo tienes que hacer tú. Entonces, el siguiente sería f de un medio es igual. ¿Dónde lo voy a sustituir? Obviamente en mi función f de x. Entonces voy a tener f de algo, que me dice f de algo es igual a 2 veces ese algo menos 3. F de algo es igual a 2 veces ese algo y le voy a restar 3. Entonces me queda f de un medio es igual. 2 por un medio sabemos que nos va a dar como resultado 1 menos 3. Entonces f de un medio es igual a 1 menos 3. Como resultado me va a dar 2. Y obtuvimos la evaluación. Nos queda una evaluación por hacer, que es f de a. Entonces, este valor que está aquí, tanto puede ser una constante o puede ser también una variable. Entonces, vamos a sustituir. Entonces, voy a tener, vamos a regresarnos aquí. Recuerda que esto es meramente ilustrativo. ¿Recuerda? Entonces, mi variable, en este caso es a. Entonces, voy a tener f de a. Entonces, tenemos f de a es igual, acuérdate, f de algo es igual a 2 veces ese algo menos 3. F de algo es igual a 2 veces ese algo menos 3. Y acabamos, ¿sale? Aquí acaba. ¿Por qué acaba aquí? Porque estos no son términos semejantes, no los podemos trabajar, simplemente se queda marcada la operación. Ok, el siguiente ejercicio, ahora nos dicen si mi función f de x es igual a 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Obtener el valor de f de 2, luego obtener el valor cuando x vale un medio y obtener el valor cuando, ahora la variable, va a ser b. ¿Sale? Empezamos a trabajar. Entonces me quedaría f de 2 es igual, aquí me dice f de algo es igual. F de algo es igual a 3 veces ese algo al cuadrado, menos 5 veces ese algo, menos 2.
f de algo es igual a 3 veces a ese algo elevado al cuadrado menos 5 veces ese algo, que es 2, menos 2. ¿Sale? Solucionamos y me quedaría f de 2 es igual. Recuerda que primero se resuelven por jerarquía de operaciones, pero tendremos que resolver el cuadrado del número y posteriormente trabajamos las sumas y las restas. Bueno, aquí viene una dada, una multiplicación. Entonces me queda 2 al cuadrado es 4, por 3 son 12, menos, más por menos me da menos, 5 por 2 son 10, menos el valor de 2. Entonces yo tengo que f de 2 es igual, 12 menos 10 es 2. Ajá, es 2. Menos 2 me va a dar un resultado de 0. ¿Sale? Entonces, cuando mi variable toma el valor de 2, vale, mi f de x toma el valor de 0. Siguiente, me dice f de menos 1 medio. Esto es igual, acuérdate, f de algo es igual a 3 veces ese algo al cuadrado, menos 5 veces ese algo, menos 2. F de algo es igual a 3 veces ese algo al cuadrado, ajá, menos 5 veces ese algo, y le voy a restar, menos 2. Entonces yo tengo f de menos 1 medio es igual, menos 1 medio elevado al cuadrado es 1 cuarto, multiplicado por 3, me va a dar 3 cuartos. Menos por menos me da más, y 5 por 1 medio me va a dar 5 medios, y todavía le tengo que restar 2. Entonces yo tengo que f de menos 1 medio es igual 3 cuartos más 5 medios me va a dar como resultado 13 cuartos menos 2. Entonces aquí le ponemos un 1 aquí abajo y me quedaría f de menos 1 medio es igual 13 cuartos menos 2 me va a dar como resultado 5 cuartos. Ya obtuvimos nuestra siguiente función. Y nos faltaría una más que la vamos a resolver aquí. ¿Vale? Entonces vamos a resolver. Me quedaría f de b. Nos vamos a dejar f de b. Entonces yo tengo f de b es igual a 3 veces ese algo, o sea, b, que lo voy a elevar al cuadrado, menos 5 que multiplica b, menos 2. ¿Sale? Entonces yo tengo f de b es igual, b elevado al cuadrado es b cuadrada, multiplicada por 3 me quedaría como 3b cuadrada, más por menos me da menos, y 5 por b, 5b, menos 2. No podemos hacer nada más porque no son términos semejantes. Ok, siguiente ejercicio. Me dice si f de x es igual a 3x menos 1 sobre x 5 menos x. Obtener el valor de f de 4, de menos 4, y el valor de f de 3 cuartos. Empezamos a trabajar. Entonces, ¿cómo no lo podíamos leer? Lo puedes leer así, si no lo quieres leer así no tiene ningún problema. F de algo es igual a 3 veces ese algo menos 1 sobre 5 menos ese algo. Entonces, yo tengo f de ese algo es igual a 3 veces ese algo menos 1 sobre 5, bueno, vamos a hacer derechita nuestra línea, 5 menos ese algo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría? F de menos 4 es igual a 3 por menos 4 menos 1 sobre 5 menos 4. Entonces, tenemos f de menos 4 es igual, más por menos me da menos, 3 por 4 son 12, serían menos 12, menos 1. Todo esto sobre 5 menos por menos me va a dar más. Ajá, entonces sería más 4. Para resolverlo tenemos f de menos 4 es igual menos 12 menos 1 me va a dar menos 13, y 5 más 4 que son 9. Entonces f de menos 4 es igual a menos 13 novenos. Resolvemos la siguiente. Me quedaría f de 3
cuartos. Esto es igual a 3 veces 3 cuartos menos 1. Todo esto sobre 5 menos 3 cuartos. Lo encerramos en un paréntesis ya que no podemos tener dos signos juntos y recuerda que aquí tienen un signo más. Me quedaría f de 3 cuartos es igual a 3 por 3 cuartos, serían 9 cuartos, menos 1 sobre, más por menos me da menos, sería 5 menos 3 cuartos. Entonces me queda f de 3 cuartos es igual a 9 cuartos menos 1, no me lo sé, lo ponemos aquí. 9 cuartos menos 1 sobre 1. Esto es igual, 4 por 1 son 4, 1 por 9 son 9, el signo es menos, 4 por 1, 4. Esto es igual a 5 cuartos. Entonces aquí tendríamos 5 cuartos sobre 5 menos 3 cuartos. Ponemos 5 sobre 1 menos 3 cuartos. Esto es igual, 1 por 4 son 4, 4 por 5 son 20, menos, que es el signo, 3 por 1, 3. Esto es igual a 17 cuartos. Entonces tenemos 17 cuartos aquí. Tenemos f de 3 cuartos es igual. Tenemos común denominador y se están dividiendo, se eliminan los comunes denominadores. Me quedaría que es 5 17avos. Si encontramos la solución. El siguiente ejercicio me dice que tengo f de x es igual a 2x al cuadrado menos 3, obtener f de a más b y f de b. Entonces, tenemos f de a más b es igual, acuérdate que f de algo es igual a 2 veces ese algo elevado al cuadrado menos 3. Entonces tenemos f de algo es igual a 2 veces ese algo elevado al cuadrado menos 3. Si te fijas, aquí nos quedó un binomio al cuadrado, lo desarrollamos. Entonces tenemos f de a más b es igual a 2 veces, desarrollamos este binomio. Me quedaría el primer término elevado al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Todo esto restado en 3. Entonces me queda f de a más b es igual. Desarrollamos la multiplicación. 2 por a cuadrada me queda 2a cuadrada. Más por más me da más. 2 por 2ab me queda 4ab. Más 2 por b cuadrada me queda 2 veces b cuadrada. Menos 3. No tenemos términos semejantes, pero sí podemos acomodar nuestra expresión. Y me queda f de a más b es igual. Sacamos nuestros términos que están elevados al cuadrado. Sería 2a cuadrada más 2 veces b cuadrada más 4ab menos 3. Concluimos nuestro ejercicio, ya que no son términos semejantes, no los podemos operar. La siguiente es f de b. F de b es igual a 2 veces b, que lo voy a elevar al cuadrado, menos 3. Entonces me queda f de b es igual, b elevado al cuadrado es b cuadrada por 2, es 2b cuadrada menos 3. No son términos semejantes, lo dejamos hasta ahí.